Aunque el Padre Pío jamás haya pisado físicamente el suelo polaco, su presencia espiritual marcó profundamente al país. Él, con sus dones místicos, halló maneras de tocar corazones y almas a una distancia inimaginable. Se dice que la fe trasciende fronteras, y para el Padre Pío, Polonia fue un terreno fértil para sus intervenciones espirituales. Era como si sus oraciones y devociones resonaran por los pasillos de las iglesias polacas, fortaleciendo la espiritualidad de todos los que, incluso sin verlo, sentían su presencia. El poder de la oración no conoce límites, y el devocional de muchos polacos fue moldeado por esta conexión invisible. Los jóvenes cristianos de Polonia, inspirados por el ejemplo del Padre Pío, encontraron fortaleza en los momentos más oscuros, incluso sin haber visto jamás su rostro. Se convirtió en un modelo de fe y perseverancia, demostrando que la espiritualidad no necesita de una presencia física para ser poderosa. Así como la Biblia nos enseña sobre el poder invisible de Jesucristo, el Padre Pío utilizó sus dones para guiar naciones. Testimonios de fe provenientes de todos los rincones del país relataban cómo sus intercesiones se manifestaron en curaciones y milagros que sorprendían incluso a los más escépticos. Esta relación espiritual despertó en Polonia un fervor religioso que resuena hasta hoy. Las iglesias se llenan de alabanza y adoración, mientras el culto al Padre Pío crece con la misma intensidad. A través de oraciones, sermones y estudios bíblicos, la conexión con el santo permanece viva. Los devotos siguen reuniéndose en nombre de su intercesión, reforzando que, aunque no caminó por las calles polacas, su espíritu nunca estuvo ausente. Y esta conexión misteriosa apenas comenzaba a revelar sus verdaderas intenciones, especialmente en tiempos de gran tribulación. En una noche silenciosa, un sacerdote polaco fue sorprendido por una visión que cambiaría para siempre su vida y la historia de Polonia. El Padre Pío se le apareció, trayendo un mensaje de extrema urgencia. Era una advertencia para los tiempos difíciles que se aproximaban, tiempos de prueba que exigirían una fe inquebrantable. El sacerdote, atónito, se dio cuenta de que esta visión no era solo para él, sino para todo el pueblo polaco, que necesitaría unirse en oración y devoción para enfrentar las tribulaciones futuras. El mensaje resonaba como un llamado espiritual profundo, exigiendo atención. Con la Biblia en una mano y el rosario en la otra, el sacerdote comprendió que su misión era transmitir esta advertencia al mayor número de personas posible. Polonia, una nación devota, tendría que fortalecerse a través del Evangelio, la oración y la devoción a Jesucristo. Comenzó a predicar sermones sobre la importancia de volver a la Iglesia y confiar en las promesas de protección divina. Era como si el Padre Pío, incluso a la distancia, estuviera guiando estas palabras. La espiritualidad adquirió un nuevo significado, y muchos polacos comenzaron a prepararse para los desafíos que vendrían, con la fe renovada y la certeza de que no estaban solos. Esta visión provocó un gran movimiento de oración y alabanza entre los jóvenes cristianos. Testimonios de fe comenzaron a surgir de todos los rincones del país, con relatos de milagros e intervenciones sobrenaturales vinculadas al mensaje del Padre Pío. La adoración en las iglesias se volvió más fervorosa, y los devocionales diarios se multiplicaron, con todos buscando la intercesión divina. Sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba por venir flotaba en el aire, preparando el terreno para el próximo gran desafío que Polonia enfrentaría. Durante la destrucción de Varsovia en 1944, cuando el caos y la guerra dominaron las calles de la ciudad, el Padre Pío intervino de una manera que pocos comprendieron en ese momento. Él, en su monasterio lejano, supo espiritualmente de la devastación que estaba ocurriendo y ofreció sus oraciones como un escudo invisible. A través de su intercesión, surgieron muchos relatos de milagros de supervivencia, como si una fuerza misteriosa estuviera protegiendo a aquellos que invocaban su ayuda en oración. El régimen comunista, que vino poco después, intentó sofocar la religión, pero la espiritualidad del pueblo polaco fue más fuerte. Incluso bajo la opresión comunista, el devocional del Padre Pío siguió siendo una fuente de inspiración y resistencia para los cristianos polacos. Se reunían en secreto, muchas veces por la noche, para orar y realizar estudios bíblicos, pidiendo la intercesión del Padre Pío y de Nuestra Señora. El cristianismo, atacado por la ideología ateísta del régimen,
halló en la fe una fuerza inquebrantable. Era un testimonio vivo de cómo la oración puede resistir las adversidades políticas y mantener viva la llama del Evangelio en medio de las tinieblas. Y mientras el comunismo intentaba silenciar la Iglesia, el culto al Padre Pío se esparcía de manera discreta, pero poderosa. La historia muestra cómo la intercesión espiritual, incluso a distancia, puede moldear los destinos de naciones enteras. Polonia, a pesar de tantas pruebas, mantuvo su fe inquebrantable, encontrando en la Iglesia un refugio espiritual. Testimonios de fe y alabanzas al Padre Pío se cuentan hasta hoy, recordándonos que la espiritualidad trasciende los límites físicos y temporales. Y si esta fuerza fue capaz de resistir una guerra y a un régimen opresor, ¿qué más estaría reservado para el futuro de Polonia, donde la fe sigue siendo el escudo y el arma más poderosa? En las profundidades de sus visiones místicas, el Padre Pío reveló una verdad inquietante: Polonia enfrentaría, pronto, una guerra espiritual de proporciones inimaginables. No se trataba de un conflicto físico, sino de algo mucho más sutil, involucrando las fuerzas del mal tratando de dominar las almas. Desastres, tanto naturales como espirituales, amenazarían a la nación, dejando a los fieles en alerta. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el Padre Pío ofreció una luz de esperanza. Aseguró que la devoción a Nuestra Señora sería el escudo que protegería al pueblo polaco, especialmente en los momentos más críticos de esta batalla espiritual. Este mensaje no fue solo un aviso, sino un llamado a la acción para todos los cristianos. El Padre Pío enfatizó la importancia de fortalecer la fe a través de oraciones devocionales y adoraciones a la Virgen María. Creía firmemente que el rosario sería una arma poderosa para resistir los ataques espirituales que se aproximaban. La devoción a Nuestra Señora siempre ha sido central en el cristianismo polaco, y ahora, más que nunca, se convertiría en vital para la supervivencia espiritual del país. En las iglesias, en los hogares y en los cultos, el nombre de María resonaría como un refugio seguro para aquellos que buscaran protección. A medida que las premoniciones del Padre Pío se expandían, el pueblo polaco comenzó a prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir. Testimonios de fe crecieron, y los devocionales dirigidos a Nuestra Señora se intensificaron. Jóvenes cristianos se reunían en grupos de oración, pidiendo por sabiduría y protección. El escenario estaba montado para un enfrentamiento espiritual a gran escala, donde la fe, una vez más, sería el elemento determinante en la victoria de la luz sobre las tinieblas. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿estarían todos listos para enfrentar este desafío? La oración siempre ha sido una fuerza transformadora en el cristianismo, pero, en palabras del Padre Pío, el rosario se destacaba como una herramienta esencial para afrontar las batallas espirituales que se aproximaban. En medio de sus visiones, él veía a Polonia como una nación elegida, un verdadero refugio espiritual, donde la oración constante sería el escudo más poderoso contra las fuerzas malignas. La devoción al rosario, en particular, no era solo una práctica devocional, sino un acto de resistencia. Cada cuenta del rosario representaba una muralla, una defensa contra los ataques invisibles que intentaban debilitar la fe. El pueblo polaco, ya resiliente por su historia de luchas y opresiones, abrazó esta misión espiritual con fervor. Rezar el rosario se convirtió en más que una tradición religiosa, era un llamado al deber, una respuesta a las premoniciones del Padre Pío. En iglesias, en plazas públicas, en hogares, esta práctica se multiplicó, uniendo a la nación en torno a una causa mayor. Jóvenes cristianos, muchas veces alentados por testimonios de fe, llevaban sus rosarios como un símbolo de protección y compromiso con la espiritualidad. No era más solo una cuestión de devoción individual, sino de supervivencia colectiva. A medida que el tiempo pasaba, Polonia comenzaba a ser vista no solo como un país marcado por su historia de resistencia, sino como un verdadero baluarte de la espiritualidad cristiana. Otros pueblos, de diferentes partes de Europa, miraban a los polacos como ejemplos de perseverancia en la fe. Las alabanzas, las oraciones y los cultos que resonaban en las iglesias se convirtieron en señales claras de que la nación estaba lista para su papel especial en el plan espiritual. Y el Padre Pío sabía que, a través de la oración y de la fe inquebrantable, Polonia se erguiría como una luz en tiempos de oscuridad.
En sus visiones, el Padre Pío no solo advertía sobre los desafíos venideros, sino que también ofrecía una directriz clara: el pueblo polaco debía prepararse espiritualmente. Sabía que, sin una base sólida de fe, sería imposible resistir las tentaciones y ataques espirituales que estaban por llegar. La clave para esta preparación era la confianza en la intercesión de la Madre de Dios, una fuerza celestial siempre presente, lista para proteger y guiar a los fieles. Los animaba a rezar no solo con palabras, sino con el corazón, transformando cada oración en un verdadero clamor por la intercesión divina. El impacto de este mensaje fue profundo entre los jóvenes cristianos de Polonia. Empezaron a buscar nuevas maneras de conectarse espiritualmente, ya sea mediante estudios bíblicos más intensos o participando de manera más activa en cultos y alabanzas. El Evangelio de Jesucristo se volvía aún más presente en sus vidas, y el testimonio de fe del Padre Pío, incluso a distancia, alimentaba este camino. La espiritualidad, que antes podía ser una práctica reservada a momentos de culto, comenzó a formar parte del día a día. La oración, sobre todo el rosario, se transformaba en un hábito tan natural como respirar. Con el paso del tiempo, la intercesión de la Madre de Dios se convertía en un tema recurrente en las predicaciones y sermones. El pueblo polaco empezaba a entender que su protección no provenía únicamente de su propia fuerza, sino de la gracia divina que María llevaba consigo. Los testimonios de fe se multiplicaban, y la devoción a la Virgen María se fortalecía aún más. Polonia, un país marcado por tantos conflictos históricos, ahora se preparaba para su mayor desafío, la batalla espiritual. Y, con la confianza depositada en la intercesión de la Madre de Dios, sabían que no enfrentarían esta lucha solos. La conexión entre el Padre Pío y Polonia es un misterio espiritual que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Aunque nunca pisó físicamente el suelo polaco, el santo capuchino mantenía una profunda conexión con el país, a través de sus dones místicos y visiones. Su presencia se sentía de manera tangible en momentos críticos, como si su alma estuviera en sintonía con la fe y las dificultades del pueblo polaco. No solo oraba por Polonia, sino que intercedía espiritualmente, siendo una guía invisible en tiempos de tribulación. Esta conexión espiritual fue consolidándose a lo largo de los años, especialmente mediante los relatos de visiones que involucraban al Padre Pío. No fueron pocos los sacerdotes y devotos polacos que atestiguaron apariciones o sintieron la presencia del santo en momentos de oración profunda. Era como si él estuviera a su lado, brindando consuelo y dirección en periodos de incertidumbre. Los testimonios de fe eran abundantes, y la devoción de los polacos hacia el Padre Pío crecía con cada nuevo relato, alimentando aún más esta relación espiritual entre el santo y la nación. La devoción al Padre Pío en Polonia se convirtió en parte de la cultura religiosa del país, moldeando las prácticas devocionales de muchas generaciones. Las iglesias polacas, repletas de fieles, empezaron a verlo como un protector, alguien que, aunque distante, cuidaba con cariño de sus almas. Y así, la figura del Padre Pío se fue estableciendo como un intercesor especial para el pueblo polaco, una señal de que la espiritualidad trasciende las limitaciones físicas. Su influencia en la fe y las oraciones de aquellos que lo veneraban era un recordatorio constante de que la fe, como la de ellos, puede cruzar cualquier frontera. Las visiones del Padre Pío no se restringieron a un solo lugar o época, y su capacidad de bilocación se convirtió en una de sus características más misteriosas. La historia está repleta de relatos en los que él previó acontecimientos futuros o intervino de forma sobrenatural en crisis alrededor del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta episodios de curación inexplicable, mostró que sus dones místicos trascienden el tiempo, haciendo que muchos creyeran que poseía una conexión directa con lo divino. Sus visiones siempre llegaban con un propósito: preparar las almas para lo que estaba por venir. Un ejemplo notable fue su intervención durante los bombardeos en Italia, cuando pidió que los aviones fueran desviados de su ciudad, San Giovanni Retandou. Relatos afirman que los pilotos vieron una figura en los cielos y, por ello, cambiaron sus rutas. Episodios como este consolidaron su reputación como alguien con un poder espiritual único, capaz de influir incluso en los eventos más caóticos. Su fama se extendió y, con ello,
la fe en el poder de la oración y la intercesión de santos como él se volvió aún más fuerte. Él demostraba que, incluso en las peores circunstancias, hay esperanza a través de la fe. Sin embargo, sus previsiones también llegaban como advertencias. El Padre Pío advertía sobre tiempos difíciles, crisis espirituales y morales que afectarían no solo a países como Polonia, sino al mundo entero. Creía que, sin la protección de la oración y la intercesión divina, muchas naciones sucumbirían a las tentaciones y al caos. Su vida y sus visiones sirvieron como un recordatorio constante de que la fe cristiana, el Evangelio y la práctica devocional son esenciales para resistir los desafíos de cada generación. Y así, sus previsiones resuenan hasta hoy, como ecos de una espiritualidad atemporal. La fe siempre ha tenido un papel central en la resiliencia de Polonia ante crisis nacionales. A lo largo de la historia, cuando la nación enfrentó desafíos enormes, como la invasión de potencias extranjeras o la opresión bajo regímenes totalitarios, la devoción al rosario y a las prácticas religiosas se convirtió en una fuente de esperanza y fuerza para el pueblo polaco. Las oraciones colectivas y los cultos realizados en iglesias abarrotadas eran más que momentos de adoración, eran actos de resistencia. Estos momentos de unión en alabanza y veneración sirvieron como un combustible espiritual que mantenía viva la llama de la esperanza en tiempos oscuros. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las iglesias se transformaron en refugios para aquellos que buscaban consuelo y fortaleza en las palabras de la Biblia y en la intercesión de los santos. El rosario, en particular, se convirtió en un arma poderosa de oración. Los jóvenes cristianos se reunían para rezar, fortaleciendo la unión entre ellos y reafirmando la fe como un pilar inquebrantable en tiempos de incertidumbre. El poder transformador de la oración no solo ayudó a consolar las almas, sino también a fomentar un espíritu de lucha y solidaridad entre los polacos. La historia de Polonia es un testimonio de cómo la espiritualidad y la fe pueden impulsar a un pueblo a superar adversidades. No se trata solo de un sentimiento individual, sino de una fuerza colectiva que une a la nación en un propósito mayor. Al reflexionar sobre estas lecciones, los polacos y otros pueblos que enfrentan crisis pueden encontrar inspiración en las palabras de Cristo, en la oración y en los estudios bíblicos. La fe, por tanto, no es un mero consuelo, sino un motor de acción y transformación. Y mientras Polonia sigue su camino, las lecciones del pasado aún resuenan, alentando a todos a prepararse espiritualmente para el futuro. El aroma de rosas que a menudo acompañaba las apariciones del Padre Pío es un fenómeno que despierta curiosidad y fascinación entre los devotos. Este olor dulce y envolvente no es solo una experiencia sensorial, lleva consigo una simbología profunda que resuena en la espiritualidad cristiana. Muchos creen que el perfume representa la presencia del Espíritu Santo, una señal de que lo divino está cercano, ofreciendo consuelo y protección. En las tradiciones cristianas, las rosas se asocian frecuentemente con la Virgen María, simbolizando pureza, amor e intercesión, y el aroma que emana de ellas invita a los fieles a conectarse más íntimamente con la espiritualidad. Los relatos de experiencias místicas en las que se manifestó el perfume de rosas son numerosos y variados. En varias ocasiones, fieles que atravesaban momentos de crisis y aflicción informaron haber sentido el aroma mientras oraban o meditaban, como si fuera un abrazo reconfortante de la Madre de Dios. Esto sirve como un recordatorio poderoso de que la oración y la devoción tienen el poder de trascender la realidad física, creando un puente hacia lo sagrado. Para muchos, estas experiencias no son meras coincidencias, sino señales de que el amor y la protección divina están siempre presentes, incluso en las situaciones más desafiantes. Además, la simbología de las rosas va más allá del consuelo personal. Invita a reflexionar sobre la belleza de la creación y el papel de la naturaleza en la espiritualidad. El aroma de las rosas durante las apariciones del Padre Pío puede verse como un llamado para que los jóvenes cristianos cultiven su fe y la compartan con los demás. ¿Qué tal, por ejemplo, adoptar una práctica devocional que incluya momentos de contemplación en la naturaleza? Al observar las flores y sentir su perfume, es posible fortalecer la conexión con lo divino y recordar que la espiritualidad está presente en cada aspecto de la vida. Este vínculo entre la naturaleza y la fe es una invitación a la adoración y a la gratitud,
alentando a todos a buscar lo sagrado en sus rutinas diarias. Los mensajes y visiones del Padre Pío no se limitan a Polonia, tienen implicaciones que resuenan en todo el continente europeo. Las advertencias que transmitió sobre desafíos espirituales y morales son, de hecho, un aviso que se extiende más allá de las fronteras polacas. En tiempos en que muchos países europeos se enfrentan crisis de identidad, valores y fe, las palabras del santo invitan a reflexionar sobre la necesidad de un retorno a las raíces de la espiritualidad cristiana. El mensaje central del Padre Pío es claro: es preciso buscar la unión con Dios y la devoción a la Virgen María, especialmente en un mundo que parece estar alejándose de estos principios fundamentales. A través de su intercesión, muchos creen que el Padre Pío continúa actuando a favor de Europa, resaltando la importancia de la oración y de la vida devocional en un momento tan crítico. La recuperación de la espiritualidad es vital para enfrentar los desafíos sociales, políticos y ambientales que afectan al continente. En un mundo que a menudo prioriza el materialismo y la indiferencia, los mensajes de fe, esperanza y amor al prójimo pueden servir como un bálsamo para las almas cansadas. Las comunidades de fe, a través de cultos, estudios bíblicos y momentos de adoración, son esenciales para crear un espacio donde el amor de Cristo pueda ser sentido y vivido. Además, las advertencias del Padre Pío sobre los peligros de la indiferencia espiritual son más relevantes que nunca. Europa, en su diversidad cultural y religiosa, está en un momento de transformación. Los jóvenes cristianos tienen un papel fundamental en este proceso, siendo llamados a ser testigos de la fe y a buscar maneras de fortalecer la espiritualidad en sus comunidades. ¿Qué tal unirte a un grupo de jóvenes que busca comprender más sobre la fe y la espiritualidad? Esta acción no solo trae crecimiento personal, sino que también ayuda a sembrar esperanza y luz en un mundo que anhela significado y propósito. Siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, es posible contribuir a la construcción de un futuro más unido y lleno de fe. Los testimonios de devotos que afirman haber recibido visiones o mensajes del Padre Pío crean una red de misticismo que enriquece aún más su figura. Estas historias no solo refuerzan la conexión espiritual entre el santo y sus seguidores, sino que también destacan la profundidad de la fe que él inspira. Entre los relatos, muchos comparten experiencias transformadoras que ocurrieron tras momentos de oración intensa, devocional y adoración. Como un joven que, al rezar el rosario, sintió la presencia reconfortante de Jesucristo en su vida, encuentra un nuevo propósito y claridad en medio de las dificultades. Estos testimonios revelan un patrón común: la intercesión del Padre Pío no se limita a eventos extraordinarios, sino que también se manifiesta en pequeños milagros cotidianos. Personas relatan cómo, tras pedir su ayuda en oración, enfrentaron desafíos de salud, emocionales o financieros, y sorprendentemente, encontraron soluciones. La creencia de que la oración puede cambiar realidades es una base sólida en la vida de muchos cristianos, mostrando que, incluso en las adversidades, la fe puede traer esperanza y renovación. Para aquellos que desean experimentar esto, un simple acto de oración o meditación puede abrir puertas hacia la transformación. La fuerza de la comunidad de fe también se evidencia en estos relatos. Grupos que se reúnen para cultos o estudios bíblicos frecuentemente comparten sus experiencias, fortaleciendo los lazos espirituales entre los miembros. Esta unión es crucial, pues la espiritualidad se expande cuando se vive en conjunto. ¿Qué tal participar en un círculo de oración o un grupo de jóvenes cristianos? Estas interacciones no solo ofrecen apoyo, sino que también crean un ambiente fértil para que la fe florezca y se multiplique, al igual que los testimonios de devotos que, inspirados por el Padre Pío, se convierten en luz para quienes los rodean. La intercesión de los santos es una creencia profundamente arraigada en el cristianismo, y la protección que ellos ofrecen a los países es un testimonio de la fe que une comunidades en momentos de necesidad. Los santos son vistos como intermediarios entre Dios y los hombres, y la oración a ellos puede traer consuelo y fuerza en tiempos difíciles. Cuando se habla del Padre Pío, su intercesión se convierte en un faro de esperanza, especialmente en periodos turbulentos de la historia. Los devotos creen que, al invocarlo, no solo buscan ayuda espiritual, sino también una protección divina que puede influir en la realidad de una nación. Ejemplos a lo largo de la historia muestran cómo la fe colectiva tiene el poder de cambiar destinos.
Durante momentos de guerra o crisis, comunidades se unieron en oración, pidiendo la intercesión de los santos. En varias partes del mundo, las naciones que enfrentaron grandes adversidades encontraron fuerza en la espiritualidad. El culto a Nuestra Señora, por ejemplo, fue esencial en la resistencia de muchos países, pues la devoción a la Madre de Dios trajo unión y esperanza. Cultos dedicados a la intercesión de los santos se convierten en poderosos actos de fe que pueden influir en la trayectoria de una nación, reforzando la idea de que, en tiempos de crisis, la espiritualidad puede ser un pilar de sostenimiento. Para aquellos que desean experimentar esta protección y fuerza, participar en misas y momentos de adoración es una excelente forma de buscar la intercesión de los santos. Grupos que oran juntos, ya sea en cultos o en encuentros de oración, crean un ambiente propicio para que la espiritualidad fluya y se multiplique. En momentos de incertidumbre, busca esta unión en comunidad. Al igual que los jóvenes cristianos que se reúnen para alabanza y oración, tú puedes convertirte en parte de una corriente de fe, invocando la intercesión de los santos para proteger a tu familia, tu país y tu futuro.